Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar el programa del día de hoy, que cierra el ciclo llamado Historias y Perspectivas Académicas, que fue lanzado desde el año pasado como parte de las conmemoraciones del 40 aniversario del Departamento de Investigaciones Educativas y también, de manera coincidente, con el 50º aniversario del CINVESTAB. Entonces, tenemos el honor, el privilegio de tenerlos a ustedes y de hacer esta presentación como parte de la culminación de estos festejos. Les agradezco a todos los presentes que estén con nosotros y, por supuesto, les agradezco a todos los que nos acompañan en la mesa, que nos acompañan el día de hoy. El otro ciclo, déjenme decirles rápidamente, que forma parte también de las conmemoraciones, es el día de mañana. Y ese otro ciclo fue organizado con la participación de colegas y amigos nuestros de otras partes del mundo. Ese otro ciclo cierra mañana y al final de la presentación que tendremos, después entraremos un poquito más en detalles al respecto, habrá un vino de honor. No crean que es una especie como de anzuelo para que vengan, sino lo hacemos sinceramente por el gusto que hemos tenido de haber hecho este ciclo y de cerrarlo el día de mañana con tan queridos e ilustres colegas que nos visitaron. Ya que estoy en esto de lo que ocurre el día de mañana, va a ser una conferencia impartida por nuestro querido colega y amigo, el doctor Hans Schutze, que en este momento se encuentra abajo con ustedes porque quiere estar atento a las transparencias, porque no le gusta tener tortícolis, y él hablará mañana sobre los cambios en el sistema de educación superior en lo que respecta a la gobernanza de los sistemas y de las instituciones desde un punto de vista comparado, poniendo especial atención a la manera en que las reformas a la gobernanza de los sistemas van migrando e influyendo de un país a otro país. Él se pregunta, bueno, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Cómo ocurre todo esto? Y él, con el conocimiento que tiene y la experiencia directa por sus recorridos por el mundo, nos va a hacer la conferencia mañana. Entonces, dicho esto, que es una especie de anuncio y una invitación, por supuesto, para que nos acompañen también mañana, entramos en materia de lo que hoy nos ocupa. Antes de entrar directamente al contenido, quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Hans Schutze, que nos va a acompañar aquí para hacer algunos comentarios sobre lo que ustedes escucharán como invitado, como comentarista especial. Y en el mismo carácter tenemos también a nuestro querido amigo y colega Adrián de Garay, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco, quien también fungirá como el doctor Hans Schutze, como comentarista de lo que aquí se diga. Muchas gracias a Adrián, muchas gracias a Hans Schutze por acompañarnos y seguramente lo que ustedes nos digan será de sumo interés y utilidad, no solamente para mejorar en sí el documento, sino también para tener más ideas y reflexiones sobre lo que ha significado la experiencia del DIE en educación superior. También nos acompañan, por supuesto, nuestras queridas amigas y colegas, Sylvie Didou, del Departamento de Investigaciones Educativas también, y Alma Maldonado, también de este departamento. El doctor Eduardo Remedi, quien debería estar aquí con nosotros, se ha disculpado porque tenía una cita impostergable y entonces simplemente me ha encargado de decirles a todos ustedes que les manda muchos saludos. Pero él está en espíritu y por supuesto en producción intelectual con nosotros y ustedes verán algo de su trabajo reflejado en lo que vamos a exponer el día de hoy. La idea de este ciclo, no solamente en lo que toca a la educación superior, sino en otros campos que se cultivan aquí en el DIE, era tratar de hacer una autorreflexión de cuáles han sido los temas y las contribuciones que el DIE ha trabajado a lo largo de los 40 años de su existencia. No es una tarea fácil, porque siempre oscila uno entre la autocomplacencia y la autocrítica, y muchas veces si uno habla bien de sí mismo, uno peca de orgulloso, y si uno habla mal de uno mismo, uno podría pecar de falsa modestia.
Bueno, entonces, lo que ustedes escucharán y lo que los que nos acompañan en la mesa han leído es simplemente una manera de poner los temas y de reflexionar sobre ellos, y espero que sirva esto para lo que nos trae aquí en esta reunión, que es justamente esta reflexión sobre lo que el DIE ha hecho. 40 años son muchos años. Obviamente ni Sylvie, ni yo, ni Alma estamos desde esos 40 años. Parece que no, pero somos bastante más jóvenes. Entonces, pero sí tenemos noticia de lo que ocurrió al inicio del departamento, porque de alguna manera fuimos influidos por quienes estaban en los comienzos, en el origen del Departamento de Investigación Educativa. Y esto fue en la década de los 70. Ustedes recordarán que en la década 70 ocurrió un proceso muy grande de expansión y de reformas universitarias. Ocurrieron también procesos muy intensos de politización, en donde las universidades se veían como instrumentos del cambio social, desde diferentes perspectivas, por supuesto, desde las perspectivas más orientadas hacia la revolución social o socialista, hasta las perspectivas más orientadas por la justicia social, pero no había prácticamente actor relacionado con la educación superior que en esos años no viera a la educación superior como un instrumento del cambio social. Fue una época de fuertes movimientos estudiantiles, fue la época de la emergencia del sindicalismo universitario, tanto el administrativo como el académico, y por supuesto fue una época de intensas confrontaciones internas en las universidades, como desde las universidades hacia el gobierno federal y en muchas ocasiones hacia los gobiernos estatales. En ese entorno, la reflexión sobre los problemas de la universidad no eran tanto reflexiones de tipo académico, es decir, no se pensaba tanto en cómo elevar la calidad, cómo lograr la excelencia académica, sino fundamentalmente se pensaba cómo hacer para que entre más gente a la universidad y cómo hacer para que la universidad apoye un cambio social. En ese entonces las universidades empiezan a crecer. Ustedes recordarán que durante la década 60 en el país hubo un crecimiento bastante limitado del sistema de educación superior, hubo una confrontación muy fuerte con el gobierno a finales de la década 60, en el 68 particularmente, con el gobierno de Díaz Ordaz, y lo que ocurre en los 70 es una especie como de expiación de la culpa y de atención de una demanda social no atendida por parte del gobierno de ese entonces, que fue el que siguió al de Díaz Ordaz, que fue el de Luis Echeverría Álvarez. Entonces se destinaron recursos a la universidad, se atendió una demanda que se había contenido durante la década de los 60 y se trató de establecer un pacto social nuevo para, digamos, pacificar el ambiente político que se vivía en ese entonces. No se logró del todo, pero sí se logró que hubiera más recursos para la educación superior y que ocurriera un proceso muy veloz de expansión del sistema. Entonces, en esos años se discutía si realmente estábamos llegando a la masificación del sistema o estábamos apenas nosotros llegando a lo que después Martin Trout nos enseñó, que era apenas un estado inicial que se acercaba a la masificación. En realidad no teníamos una masificación, de acuerdo con los porcentajes que Martin Trout ha dicho, sino más bien teníamos un sistema que crecía mucho, pero básicamente en las instituciones que ya existían. Entonces, cuando se hablaba mucho de masificación, se hablaba fundamentalmente de la UNAM y de las instituciones, de las universidades públicas autónomas en las capitales de los estados, que efectivamente habían crecido mucho y presentaban una enorme cantidad de problemas, muchos de ellos heredados de años anteriores, pero muchos otros nuevos ocurridos por la velocidad del crecimiento. A eso se le llamaba masificación. No era propiamente una masificación en términos más contemporáneos, pero se le llamaba masificación. Rollin Kent, recuerdo por ahí un artículo que escribió que dijo, es que eso no es masificación, eso es hinchazón institucional, o sea, las instituciones se hinchaban. Y por lo tanto, había en ese entonces, yo recuerdo y se escribía al respecto, dos grandes ideas. Es que conviene que la educación superior crezca porque es necesario democratizar el acceso, porque se consideraba una especie como de derecho social el acceso a la universidad, y entonces más que un derecho de tipo profesional o académico, se trataba de un derecho de tipo asistencial incluso. Y por otro lado, quienes opinaban que
eso iba a deteriorar la calidad. Entonces había una confrontación muy fuerte en esos años en estos términos, o democratización o deterioro de la calidad. Y la poca investigación que había en ese entonces servía básicamente para apoyar a uno u otro punto de vista. Era una investigación incipiente, realmente podríamos dudar si se trataba de una investigación profesional como la entendemos ahora, o era más bien un conjunto de ensayos más o menos bien logrados según fuera la pluma, o si realmente se trataba de algo más sistemático. Creo que realmente hubo muy pocas investigaciones en el sentido en que ahora lo entendemos como algo sistemático de colección de datos alrededor de un problema bien definido y con conceptos, en fin, todo lo que ahora entendemos por investigación. Esto empezó a cambiar a finales, este panorama que lo he esbozado de manera muy gruesa, comenzó a cambiar a finales de la década y comenzó a verse que efectivamente estaban ocurriendo muchos problemas con la calidad por el crecimiento que había tenido la educación superior. Estábamos también comenzando a ver que el sindicalismo, tanto el administrativo como el académico, no estaba resolviendo muchos de los problemas que se había propuesto resolver, especialmente el académico, que no había logrado en buena parte cumplir y no había podido, porque fue derrotado en muchos otros lados, cumplir con la idea de una profesionalización académica plena, y que el acceso a la educación superior seguía siendo aún muy limitado para un grupo muy pequeño de la población respectiva. También estaban ocurriendo cambios muy fuertes en el ámbito de las ciencias sociales. Las grandes discusiones que había alrededor de una teoría omnicomprensiva que era el marxismo, comenzaban ya a mostrar enormes fragilidades. Varios de los supuestos estaban comenzándose a discutir fuertemente, por ejemplo, la idea de que el Estado es un representante genérico del capital encargado de dar las condiciones para la reproducción capitalista. Ese tipo de ideas estaban puestas en cuestión y en su lugar comenzaron a surgir ideas sobre el Estado también como un lugar en donde ocurrían luchas entre distintos sectores sociales, entre distintos actores o agentes. Obviamente esto iba acompañado por los cambios reales que estaban ocurriendo en el Estado y en el caso de América Latina por cambios que estaban ocurriendo también en los regímenes políticos en varios países. Entonces, al iniciarse la década de los 80 hay un intento por parte del DIE, de la gente del DIE, quiero aclarar, no solamente por parte del DIE, porque esto puede sonar como muy presuntuoso, en el camino muchos otros colegas estaban también reflexionando al respecto, colegas desde el CICI y del CESU, en ese entonces, ahora ISUE, por supuesto, colegas de la Guamas Capuzalco con quienes estuvimos trabajando muchas veces muy cerca y muchos otros también. Pero lo que desde el punto de vista de lo que aquí hacíamos, se intentó deliberadamente emprender un esfuerzo para tratar de sacudirnos de esas miradas demasiado ideologizadas, demasiado politizadas, demasiado estructuralistas que nos estaban impidiendo entender los nuevos fenómenos que ocurrían en el sistema. Es lo que en algún momento alguno de sus colegas llamó una pérdida de la inocencia. Dejamos de creer en las grandes teorías, dejamos de creer en la gran utopía transformadora, dejamos de creer en que la educación superior iba a resolver los grandes problemas de la sociedad y empezamos a tratar de entender esto en forma mucho más específica, más concreta, de acuerdo con los cambios económicos y sociales que estaban ocurriendo, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Entendimos, por ejemplo, cosas que ahora nos parecen muy sencillas, como que las políticas no son unidireccionales. Entonces, las ideas de los actores entrando a negociar el contenido de las políticas, desde su diseño hasta su implementación, puesta en práctica, etcétera, son ideas que ahora nos parecen muy obvias, pero en ese entonces no lo eran. Volvimos a leer a Weber, a Merton, a Gramsci, porque en la década 70, en ese ambiente súper ideologizado, la lectura de autores clásicos de la sociología había sido hecha a un lado. No era bien visto leer a Weber, e incluso de algunos currículums llegó a salir la lectura, el estudio sistemático de Weber, y en su lugar comenzaba a estudiarse mejor el marxismo y los autores del marxismo. Por supuesto, Merton eran considerados autores de una especie como de sociología burguesa o de ciencia social burguesa. Nosotros hicimos a un lado todo eso, regresamos a leerlos y eso permitió, como ocurre cuando uno regresa a los clásicos, a los buenos clásicos, ocurrió
llegó un viento fresco en la manera de pensar las cosas. También hubo una fuerte crítica a la experiencia de la izquierda universitaria, no solamente a los movimientos estudiantiles y al sindicalismo que ya comenté, sino también a esa versión que hubo de democratización que implicaba que profesores, trabajadores y estudiantes ocuparan, ya fuera a través de mecanismos de asamblea o a través de algún otro mecanismo electoral, ocuparan los gobiernos universitarios en aras de una democratización política interna, y habían ocurrido muchísimos problemas, muchísimos errores con esa experiencia de la izquierda, y entonces comenzamos a hacer una fuerte crítica a lo que estaba ocurriendo desde la izquierda. Por otro lado, también ocurrió una experiencia, esto creo que no fue generalizado, pero sí le ocurrió a varios colegas, que había tan pocas posibilidades de dedicarse profesionalmente a la enseñanza que las propias instituciones vivían tal estado de deterioro académico que dedicarse a enseñar no era algo placentero, no era algo que permitiera el desarrollo de una vocación. De tal manera que si uno inicialmente tenía una vocación de profesor para dar clases, la propia experiencia que uno tenía en las instituciones hacía que esas vocaciones se fueran cancelando. Eso explica que algunos colegas, por lo menos a mí me consta que fue la experiencia directa, por ejemplo, de Rollin Kent, que decidiera dejar su actividad como docente o reducirla al mínimo para dedicarse principalmente a la investigación. Esto obviamente no fue el caso de colegas de la UAM, porque la propia estructura de esa universidad hace que sea prácticamente imposible, bueno, no prácticamente imposible, pero casi imposible, por lo menos en ese tiempo, no dar clases. Pero en ese tiempo ellos sí tenían, pero quienes podían irse escapando hacia institutos de investigación lo hacían para tratar de huir de ese ruido que había en la enseñanza en el nivel de la licenciatura. Hubo también, coincidentemente en la época, otros eventos muy afortunados. Uno de ellos fue haber conocido a José Joaquín Brunner, a Juan Carlos Tedesco y a Germán Rama, que con sus trabajos nos permitieron también situar la experiencia mexicana en el conjunto de experiencias que había en América Latina. Particularmente influyente fue el trabajo de José Joaquín Brunner, porque él fue de los primeros que leyó y tradujo, intelectualmente hablando, no, que yo sepa, él no tradujo directamente algún texto o algún libro, de Burton Clark, que como ustedes saben es uno de los fundadores de la nueva forma de ver la educación superior como un campo organizacional en los Estados Unidos, y cuyo trabajo fue y sigue siendo en muchos sentidos muy influyente, no solamente en Estados Unidos, sino en general en el mundo entero. Entonces Brunner nos ayudó con sus lecturas de Clark y de otros autores como Tony Beecher y otros más, a entender de otra manera que lo que estaba ocurriendo en México, a la mexicana, se parecía también a lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Los sistemas estaban creciendo, las instituciones se enfrentaban problemas de calidad, estaba emergiendo incipientemente, pero emergiendo ya una profesión académica y un mercado de posiciones académicas, los sistemas se estaban diferenciando horizontal y verticalmente, y muchas otras ideas que nos permitieron entender de una manera diferente lo que ocurría en el país. Aquí quiero hacer una mención especial porque creo que vale la pena rescatar esta experiencia y dejarla aquí claramente establecida, que el libro, tal vez el libro más importante de Burton Clark, Los sistemas de educación superior en el mundo, que solamente existía en inglés en ese entonces, fue traducido al español por Rollin Kent, en una experiencia muy interesante para él, según nos ha relatado, pero también muy importante para el campo. Tenemos pendiente, por cierto, hacer la revisión de ese libro, que por un conjunto de circunstancias, si quieren después en el pasillo las podemos platicar, pero no lo hemos podido hacer, pero el libro se sigue consultando, en fotocopias cada vez más deterioradas, pero se sigue consultando porque es sin duda un libro de enorme interés y vigencia en muchos sentidos. Bueno, entonces todo esto podría decirse de manera muy rápida que se expresó con un nuevo vocabulario
las palabras de expansión, diversificación y diferenciación inter e intrainstitucional, horizontal y vertical, politización, burocratización, emergencia de nuevos sectores sociales, la feminización de la matrícula, los mercados de profesiones académicas, las instituciones como entramados culturales, los temas de política pública que también llegaron a escena, la idea del mercado, tanto como fuerzas y mecanismos, los actores, los liderazgos, la gestión institucional, en fin, una enorme cantidad de términos y conceptos que referían a las realidades que estábamos viviendo, que hacía muy pocos años atrás no se habían usado. Todo esto trajo, como decía yo, vientos frescos al campo y creo que el DIE avanzó en ese sentido. Concomitantemente hubo otros trabajos en el DIE importantes, varios de ellos los emprendió María de Ibarrola, otra colega nuestra que no nos pudo acompañar porque está de viaje, sobre estudiantes, egresados y empleo, que son muy interesantes esos trabajos porque son aproximaciones empíricas, bien sustentadas conceptualmente y particularmente para la época, llama ahora la atención, alejadas de sesgos ideológicos fuertes, como venía siendo la producción en la década de los 70. En los años 80 ocurrió además otro problema muy grande. Para empezar, la gran crisis que estalla en el 82, que hace que las finanzas públicas se agoten y por lo tanto el flujo de recursos a la educación, particularmente a la educación superior, se estanquen o incluso disminuyan en algunos aspectos. Entonces el gobierno federal en ese entonces optó por no dar dinero, pero no exigir nada a las instituciones. Fue lo que Olac Fuentes, tomando prestado por ahí la idea, dijo que se trataba de la negligencia benigna. Digamos que habíamos pasado de un patrocinio benigno, que fue la época de Luis Echeverría dando dinero al sistema de educación superior para hacerlo crecer y tener contentos a los estudiantes, versus en la época de los 80 un retraimiento de la iniciativa del Estado para conducir la educación superior a cambio de no ofrecer dinero. Fue una época gris, oscura, de mucho deterioro, algunos de ustedes la podrán recordar claramente. Hubo, no obstante, algunos primeros intentos en este impulso modernizador que en algunos sentidos tuvo el gobierno de Miguel de la Madrid, que ya empezaban a dar atisbos de lo que vendría a ocurrir después. Se comenzó a hablar de eficiencia, de calidad, de racionalización, y uno de cuyos mejores ejemplos fue un programa famoso en su época que se llamó PROIDES, que ya anunciaba racionalizar matrícula, organizar la educación superior de acuerdo con las necesidades de los estados, anunciaba algo sobre los sistemas, atisbó también la idea de un sistema de planeación de la educación superior desde lo nacional, lo regional, lo estatal, etcétera. En esa época ocurrió otra cosa desde el punto de vista de la relación entre los colegas que yo valoro muchísimo, porque incluso me tocó a mí participar en esa experiencia, que fue un seminario que hubo en la UAM, Olac Fuentes, que en ese entonces era, digamos, el líder académico de quienes nos dedicamos a la educación superior en esa época, en el DIE y en parte también en la UAM, fue invitado a conducir un seminario en el cual participaron nuestro colega Romualdo, que aquí está, por supuesto Adrián, y otros colegas también como Rocío Grediaga, Tomás Egea, Miguel Casillas, en fin, muchos otros. Y fue un seminario muy importante porque ahí fue posible sistematizar muchas de estas ideas que estaban surgiendo, muchos de estos nuevos problemas y desarrollar verdaderos programas de investigación. Uno de los programas de investigación que tuvo posteriormente mucho impacto y que hasta la fecha lo sigue teniendo porque Rocío Grediaga es muy activa en el área, en ese campo o subcampo, fue el tema de los académicos, que fue un tema obviamente propuesto originalmente o leído pues desde Brunner y antes obviamente desde Clark, traducido en un primer momento por Rollin Kent con dos artículos muy influyentes y luego retomado mucho más sistemáticamente en un sentido más moderno de investigación por los colegas de la UAM, liderados inicialmente por Manuel Gil y después una vez que tomaron vuelo pues ya digamos, tomaron el tema y se continuaron en él, ¿no? Otros temas que comenzaron a surgir
de manera importante de la UAM fueron los temas de gobierno universitario, gobernabilidad universitaria, gobernanza universitaria, en los cuales Romualdo ha sido prolífico al respecto. Otros temas también, por supuesto, los temas de los estudiantes como actores, para ver sus trayectorias, sus prácticas culturales y de estudio, etcétera, temas en los cuales Adrián de Garay es un experto. En fin, entonces ese seminario inicial fue muy importante y muy influyente en general en el campo de la educación superior. Otro momento importante que hubo en la época fue el movimiento del 86, el movimiento del primer CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, que movió mucho de las nuevas tendencias que estaban ocurriendo por un intento de aumentar cuotas y establecer ciertos criterios de mayor rigor para evaluar y medir el avance de los estudiantes. Y eso implicó también que los que nos dedicamos a la investigación educativa pusiéramos nuestros ojos en ese movimiento para tratar de entender qué estaba ocurriendo en cuanto a movimiento, pero también en cuanto a las implicaciones que tenía como crítica de las nuevas tendencias que se estaban anunciando en el país. Rápidamente menciono también la publicación de una revista que no duró mucho tiempo, pero que fue importante, que fue Universidad Futura. Tal vez varios de ustedes la conozcan o la hayan consultado por ahí. Fue una experiencia muy interesante porque permitió ir colocando artículos de investigación, pero también muchos ensayos y también muchas traducciones de trabajos de otros autores importantes en diversas partes del mundo. Y de esa manera ir proponiendo temas en el campo de la educación superior que se discutían muy poco o en círculos muy reducidos. Ese fue un esfuerzo iniciado por Olac Fuentes en su momento y Carlos Payán, que en ese momento era rector de la UAM Azcapotzalco, y después el proyecto fue retomado por Raimundo Jacobo, por Rollin Kent, por Miguel Casillas, varios colegas del área siguieron dándole impulso a la revista. Creo que en resumidas cuentas Universidad Futura fue fundamental en el desarrollo y consolidación de un campo propiamente dicho de investigación o de estudio de la educación superior. Ya la década 90 fue cosa completamente distinta. Ya a finales de los 80 y de los principios de los 90 ya estaba claro que estábamos llegando a un nuevo modelo de políticas públicas, más hacia un modelo de Estado evaluador, algo por el estilo. Ahora ya no estoy muy seguro que haya sido eso, pero en ese entonces sí lo entendimos. Pero sí, lo que sí está claro es que fue una ruptura con el modelo anterior, que les comentaba, de la negligencia benigna, y entonces emergieron nuevos asuntos, ¿no? Comenzaron a verse problemas en las formas de coordinación del sistema, se comenzó a discutir de otra manera el tema del financiamiento porque comenzaron a ponerse en práctica nuevos esquemas de financiamiento a partir de programas para orientar el desarrollo de las instituciones. Surgieron mecanismos de evaluación de los sistemas, de las instituciones y unos mecanismos de autoevaluación que no tuvieron mucho éxito, por cierto, todo bajo un nuevo paradigma de aseguramiento de la calidad. Una característica general que hubo en el DIE es que comenzaron a realizarse investigaciones comparativas, no solamente entre instituciones del país, sino también de otros países. Hubo un acercamiento muy intenso con académicos de otras partes del mundo. Comenzaron a desarrollarse mucho más investigaciones específicas sobre las políticas públicas, su impacto, su influencia en las organizaciones, en términos de lo que llamábamos mucho cambio organizacional. También en términos de cambios en las disciplinas, cómo es que las disciplinas pueden cambiar en nuevos entornos de política pública. Y hubo también una reconfiguración inicial del grupo inicial. Esto es algo también importante porque muchas veces lo que ocurre con los actores individuales de un grupo de investigación puede tener impactos, y el impacto fue que Olac Fuentes se fue como subsecretario de Educación Básica a la SEP, y se llevó a Liliana Morales, que estaba trabajando temas de feminización de la matrícula, y a mí. Entonces se quedó durante un tiempo nada más Rollin Kent.
Entonces Rollin Kent luego reclutó a Rosalba Ramírez, Alejandro Canales, que nos acompaña también. Un poquito después invitó a Sylvie Didou a trabajar, entonces Sylvie Didou se incorporó también aquí. Pero ya para ese entonces era un grupo diferente, ya no era el grupo encabezado o liderado por Olac Fuentes, sino era un grupo más bien liderado en ciertos sentidos, no en todos, porque Sylvie siempre ha tenido una muy fuerte autonomía intelectual y es algo que se agradece muchísimo, por supuesto, pero alrededor de la figura de Rollin Kent circularon todavía muchos de los colegas y de los asuntos que se trataban. Bueno, en ese contexto hubo un proyecto que fue financiado por la Fundación Ford sobre políticas públicas comparadas en América Latina. El coordinador general de América Latina fue ni más ni menos que José Joaquín Brunner, una vez más, y en México el coordinador fue Rollin Kent, y se publicaron muchos trabajos, papers, artículos en revistas y libros, por supuesto, que fueron muy influyentes, tratando de preguntarse cómo estos nuevos entornos de políticas públicas estaban cambiando los sistemas y las instituciones. Más o menos en la misma línea, pero ya no con comparaciones en países de América Latina, surgió el proyecto de IHEPS, que fue la Alianza Internacional para la Investigación en Educación Superior, con Richard Richardson de la Universidad de Nueva York. Fue un proyecto que también encabezó en su momento el Rollin Kent, y al cual nos invitó a colaborar a Rosalba Ramírez, a mí y a Mario González, que está en la UAM, por cierto, también participó. Y ahí fue inicialmente para comparar sistemas e instituciones de México y Estados Unidos en una primera fase, y en una segunda fase se incorporó Canadá, básicamente con otro colega nuestro también muy querido, Donald Fisher, de la University of British Columbia. Eso fue IHEPS. Hubo muchos otros trabajos, algunos más centrados en hacer críticas al diseño y efectos de políticas públicas. Ya mencioné lo de cambios organizacionales y disciplinarias, que por cierto fue un esfuerzo que fue consistente durante varios años y produjo varias cosas. Produjo tesis de maestría, tesis de doctorado y por supuesto libros y otras cosas en los cuales estuvimos involucrados varios colegas también. En ese entonces también Sylvie hizo algunas de sus contribuciones que desde mi punto de vista no han sido todavía valoradas como debían de ser valoradas, Sylvie, te lo digo sinceramente, que son tus trabajos sobre la educación superior emplazada en el territorio. Sylvie estaba preguntando si lo que ocurría territorialmente en la educación superior respondía realmente a la planeación del sistema, si estaba realmente resolviendo las necesidades de la demanda estudiantil al respecto o de la demanda de otros sectores sociales, pero siempre puesto con un enfoque sobre el territorio. Sylvie escribió un par de libros, si no me engaño, y muchos artículos al respecto que fueron importantes en su momento y creo que deberían ser rescatados de nuevo porque ahí hay mucho material, creo, importante. Otros temas que se comenzaron a estudiar, o más bien que se desarrollaron de manera más plena, porque antes había también esfuerzos al respecto, fueron sobre currículo universitario, principalmente encabezados por Eduardo Remedi, tratando de entender el currículum como un entramado de fuerzas e intereses que generaba dinámicas internas en las instituciones, y así fue como él comenzó a estudiar los currículos de distintas universidades en el país, e incluso en Argentina, que es su país natal. Y también otro tema que emergió en la época y que fue atendido, creo que bien, pero muy poco, fue el tema de la gran expansión del sector privado de la educación superior. En un artículo que publicaron Rosalba y Rollin, que fue en su momento muy influyente y que sigue siendo un artículo muy consultado. Al comenzar el siglo voy a irme un poquito más rápido porque la verdad es que yo preferiría que mis colegas hablaran y ya me estoy tomando mucho tiempo. Pero comenzaron a surgir otros temas también como consecuencia de lo que hacía Eduardo Remedi. Él se fue a hacer estudios más de análisis institucional sobre la educación superior, un enfoque distinto al enfoque organizacional o neoinstitucional. Más bien se trata de un enfoque de tipo psicoanalítico aplicado a la institución,
tratando de entender otros ángulos de los comportamientos, los intereses y lo que se pone en juego en estos entramados culturales que llamamos universidades. También surgieron los temas de la globalización, la transnacionalización y la internacionalización. Diría yo que básicamente iniciados y encabezados por Sylvie Didou, emergieron los temas de estudiantes indígenas y las universidades interculturales, si no me engaño, inicialmente por el trabajo que hicieron sobre un proyecto financiado por Ford, ¿no? Que fue el proyecto de, ¿cómo se llama? Pathways, y que abrió también una línea de reflexión sobre una nueva realidad que estaba teniendo lugar en el país, que fue una discusión sobre cómo incorporar a los indígenas a la educación superior y experiencias institucionales exprofesamente diseñadas para eso. El tema de la fuga de cerebros también entró fuerte, sobre todo en la segunda parte de la década, y es un tema que sigue estando vigente, lo sigue trabajando Sylvie, también Alma Maldonado. Interesante la perspectiva que se desarrolla, porque no se ven las cosas como en términos de ganancias y pérdidas, sino se ve en términos de cuáles son las relaciones o los intercambios que se establecen entre los individuos y los grupos que están fuera del país con los que se quedan. Entonces son aproximaciones sociológicas mucho más complejas y al final de cuentas también mucho más realistas, porque la cosa no es simplemente de un saldo positivo o negativo, sino cuál es el tipo de relaciones que se establecen, de redes que se establecen entre quienes se van y quienes se quedan, y que tiene impactos también en la forma en cómo se produce conocimiento, ¿sí? Porque eso a su vez implica que quienes se quedan empiezan a tener un contacto mucho más internacional con sus amigos o colegas que están fuera. Bueno, sobre eso han hecho, a pesar de la escasísima información que existe al respecto, ellos han hecho un trabajo, me parece que muy importante, y que seguirá en el futuro teniendo buenos resultados. Otro trabajo que se inicia en la época también es el de grupos científicos. Es una iniciativa comparativa internacional encabezada por Simón Schwarzman, otro colega y amigo nuestro de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y en el caso de México participa con él Eduardo Remedi y Sylvie Didou, la pregunta fue ¿cómo le hacen los grupos científicos exitosos en países como México, en contextos de bajo desarrollo académico, de ciertas precariedades institucionales, cómo le hacen para ser exitosos si no tienen lo que tienen los grupos científicos en los países desarrollados? Bueno, y con esa pregunta se fueron y han hecho contribuciones, y Eduardo Remedi sigue trabajando al respecto. Ni más ni menos, ahora Eduardo Remedi está llevando a cabo un proyecto importante sobre científicos del CIMBESTAF, y ya hemos estado escuchando algunos de sus resultados que son muy interesantes. No necesariamente les gustan a nuestros colegas de los otros departamentos que Eduardo Remedi les diga lo que les está diciendo, pero sin duda ha sido muy interesante la experiencia. Rosalba Ramírez también contribuye en ese trabajo, ¿no? Rosalba también comenzó a hacer trabajo sobre trayectorias estudiantiles y sobre los sentidos que los estudiantes le dan a sus experiencias formativas, muy preocupada, según nos platica, porque como ella trabajó mucho en el proyecto de IGEPS y recorrió muchas instituciones en el estado de Guanajuato, no únicamente Guanajuato, pero principalmente allí, comenzó a preguntarse, bueno, ¿cómo le hacen los estudiantes que están aquí para estar aquí? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué tienen? Comenzó a interesarse por ese tema y bueno, ha dado lugar a varios trabajos ya publicados, y uno que esperemos que pronto esté publicado, ¿no, Rosalba? Que es su tesis de doctorado convertido en libro, que bueno, no es porque ella sea mi colega y mi amiga, pero yo creo que es un magnífico libro, y entonces ahora que salga publicado, ustedes tendrán noticia de él y los invito por supuesto a conocerlo. Otro tema que se comenzó a trabajar en esa época, en la segunda mitad de la primera década de este siglo, fue el tema de políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, que lo he trabajado yo, fuertemente influenciado justamente por Hans Schutze, que si ustedes no lo saben, ya lo van a saber en un minuto. Es un experto en este tema en el mundo, ha escrito varios libros al respecto sobre Lifelong Learning Institution Policies and so on. Entonces, como yo estuve con él estudiando y trabajando un tiempo en Vancouver, fue un tema al cual me acerqué mucho y comencé a preguntar, bueno, ¿por qué si México
en todos los documentos internacionales que firma, e incluso en sus documentos de política pública, dice que la educación tiene que ir en el sentido de este paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, estar centrado en estudiantes y en la enseñanza, más que en el aprendizaje y en el profesor, y todas esas cosas, ¿por qué no tenemos nada? ¿No? O sea, uno ve lo que ocurre en los sistemas de otros países del mundo y ve que esos paradigmas, con todos los problemas que tienen, porque tienen muchos problemas y de eso Jan nos puede platicar mucho, son sistemas que están tratando de organizarse alrededor de ese paradigma. O sea, se lo toman un poco más en serio, pues. En cambio, en México forma parte de todo ese lenguaje, toda esa retórica que se va acumulando como bola de nieve en los discursos gubernamentales, pero que no tiene ningún efecto práctico real o muy escaso. Sí tiene, pero muy escaso. Bueno, por ahí he comenzado a trabajar a lo respecto.